el nombre de Jesucristo. Cuando el silencio grita, wow, son dos cosas totalmente contrapuestas. Cuando el silencio grita. Alguien dijo, cuando la procesión va por dentro. Más que una frase proverbial, esta es una realidad que acompaña a muchos de nosotros. Cuando la procesión va por dentro. Cuando el silencio grita. Hay muchas personas que se encuentran en una situación difícil, pero lo disimulan o no lo exteriorizamos, me incluyo. Y ahí guardamos el sufrimiento que estamos padeciendo. Yo soy testigo de muchas personas que han estado sufriendo en agonía este virus del corona o el coronavirus. Han estado callados y son hijos de Dios, pero por la circunstancia que sea, no lo quiero atacar. Ellos mantienen callado toda esa situación. Yo he sido enseñado por mi pastor, el obispo general Isidro Estupiñán, que yo tengo que pedir ayuda en el primer momento. Ok, yo aprendí eso desde muy temprano. Para muchas personas, sus mentes y sus emociones prefieren mantenerlas a resguardo, y es válido también cuando el sufrimiento se lleva internamente. Para ellas, sus mentes y sus emociones, así no las detectemos por fuera, también están convertidas internamente como un hervidero, como una olla de presión, como una agua caliente que está sancochando un alimento que es muy duro. Sus emociones van hirviendo de angustia, de inseguridades, de dudas y de contradicciones. Cuando la procesión va por dentro, cuando el silencio grita, caminan por la vida soportando sus cargas en silencio. Y esto sinceramente es una cruz muy pesada. Solo una persona, no hay desahogo. Y esto finalmente pudiera terminar en algo muy dañino para la salud, no solamente para ella que lo sufre, sino también para quienes lo acompañan. Usted le pregunta a la esposa, ¿qué le ocurre? Nada. Usted le pregunta al esposo, ¿qué le pasa? Nada. Déjeme tranquilo. Pero su gesto, su exteriorización es de preocupación. Nada ocurre, pero están sufriendo. Es como un río que usted lo ve tranquilo por encima, pero van piedras y palos destrozando en su parte interna. ¿Sabe qué es lo que ocurre? La persona bajo esa situación, la persona bajo eso de que no puede hablar o no quiere expresar su angustia, su dolor, su desesperanza, entonces luego comienza esa misma situación a llevarlo a un estado de aislamiento y de abandono y a caer en un punto de victimización, como por ejemplo, nadie se acuerda de mí, nadie tiene cuidado de mí, pero no es así. Lo que está pasando es que nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos estamos aislando y hemos preferido abrazar el dolor, hemos preferido abrazar la angustia, parece que preferimos abrazar la desesperanza y el abandono, y entonces ahí nos quedamos como a la deriva. Recuerdo que un poeta escribió, abro comillas, una lágrima es la voz sublime de lo que duerme dentro de nuestra alma y que a veces despierta para ser escuchada. Dios nos dejó la capacidad y de hecho la palabra de Dios lo dice en una de sus bienaventuranzas, la número 3, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Lo que lamentablemente ocurre es que el llanto, aunque es una respuesta natural que surge para expresar alguna emoción, ya bien sea de dolor, de tristeza o de pérdida, o por qué no, también de alegría, porque entonces esa lágrima cuando tú te graduaste, todo el mundo lloró. Pero ¿qué ocurre? El ser humano, el ambiente en el que vivimos ha tomado esa expresión como una expresión de debilidad, como una expresión de no fortaleza. Pero la palabra de Dios nos dice hoy en el Salmo 126, verso 6, irá andando y llorando el que lleva a la preciosa semilla, pero va a regresar, al volver vendrá con regocijo,
trayendo sus gavillas, trayendo sus frutos. El ser humano comúnmente no se examina espiritualmente hasta que se le presentan problemas. Y es aquí cuando se busca un consejo, es aquí cuando se busca una ayuda, es aquí cuando se busca una opinión diferente que emplace a conseguir una solución satisfactoria a la problemática y a la contrariedad que estamos sufriendo. Déjeme ponérselo de esta manera. El cuerpo, Dios le puso algo que se llama el dolor, pero cuando el dolor llega a nosotros decimos, todavía no voy al médico, yo puedo esperar, se me va a pasar. Y comenzamos nosotros a tener un comportamiento inapropiado muchas veces. Para millones de personas, hoy la procesión va por dentro. Mas quiero que sepas una cosa, que el enemigo procura aislarte en tu procesión. El enemigo procura aislarte en tus silencios, pero todavía adentro en el corazón, en el alma hay un grito, en el alma hay un lamento. Oh, ¿quién me pudiera escuchar? Oh, ¿quién me pudiera ayudar? Y esas personas que están en esa condición, les quiero decir que Dios este momento no es ajeno a tu sufrir. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios conoce todas y cada una de las situaciones y no te juzga porque en medio de tu dolor te sientas de esa manera. No te juzgas porque has tomado como una especie de resguardarte y esconderte para no ser atacado. Es más, la Biblia nos dice hoy que Dios está más cerca de aquel que sufre que aquel que se divierte. La clave del asunto es nuestro nivel de fe en saber y en recordar que Dios nos va a sacar en victoria. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Me llama mucho la atención el escenario que la Biblia describe de la mujer del flujo de sangre. La Biblia nos relata que inclusive ella está en una condición infrahumana. Una dama con un flujo de sangre significaba que era totalmente inmunda. Además de inmunda, pobre. Había gastado todos sus ahorros y estaba sufriendo por 12 años. Ahora Jesús va pasando y Jesús, que lo conoce todo, póngame atención a esto, no se detiene. Jesús, que sabe que esta mujer lleva un grito en su corazón, pero que no lo puede expresar porque si no la van a apedrear porque está dentro de la ciudad cuando ha sido declarada inmunda. 12 años, es obvio que alguien la conocía. 12 años con una enfermedad, es obvio que alguien pudiera haberlo conocido. Y Jesús, que conoce todo, ponga atención a esto, no se detiene. Él tal vez la ve, o él, porque él lo llena todo, él lo sabe todo, pero él sigue su camino como si nada. La referencia bíblica nos dice en Marcos capítulo 5, verso 25, abro comillas, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba de mal en peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Observe bien, ella quería tal vez que Jesús la viera al pasar en el camino, pero Jesús la ignoró. Y ella entonces pudiera haberse quedado renegando con su grito de silencio, con su procesión por dentro, gritando en su silencio: oh, me ignoró, oh, se olvidó de mí. Pero ella entendió algo que es el punto de mi llamado para todos nosotros en esta noche. Ella entendió que tenía que moverse.
Ella entendió que tenía que hacer su parte. Ella entendió que si es bien cierto tenía el derecho a gritar en silencio, pero no se podía quedar viendo cómo la oportunidad se le iba de las manos. Y porque ella hizo algo más, corrió la milla extra. Prácticamente ella fue y sustrajo y le robó, por decir una palabra actual, el poder a Jesús. Ella sustrajo, ella agarró para sí su sanidad. Ella diría también, por ejemplo, bueno, Jesús, pensaste, como conozco las mujeres, y usted conoce a su esposa, cuando le queremos hacer una jugada, ignorarlas o no comprarles algo, ellas se la van a ingeniar para conseguir lo que desean o no. Ellas se van a crear una estrategia, luego van a aplicar un plan táctico propio del servicio de infantería, del ejército más violento. Pero la esposa, la mujer, se sale con la suya. ¿A poco no? Dirían mis amigos mexicanos. Alabe el nombre de Jesús. Haga un like, un corazón. Y pienso que cuando la mujer vio pasar a Jesús y se sintió ignorada, ella dijo, bueno, me toca hacer lo que voy a hacer, porque enfrente de mí va pasando el único que me puede sanar. Ella entendió su momento, entendió su oportunidad. También analizó que sus gritos internos por 12 años no le habían podido resolver nada y dijo, voy al ataque. Tal vez diría, bueno, Jesús, pensaste, después que robó su sanidad, diría, bueno, Jesús, pensaste que ibas a pasar de largo. Pensaste que no había tiempo ni espacio para mí, o que estabas muy ocupado, o pensaste que estabas muy apretado. Y mucha gente, ¿sabes qué? Soy una mujer inmunda por mi enfermedad. También es cierto que no te puedo llegar de frente porque de seguro pudieran haberme identificado, porque 12 años de enfermedad de ese tipo es probable que todo mundo ya supiera quién soy. Pero ¿sabes qué, Jesús? Aunque grito en silencio mi desgracia, sollozos ahogados por la oscuridad de la noche donde nadie ve mis lágrimas, aún así yo tengo fresca en mi memoria las palabras que habló el profeta Isaías en el capítulo 6 verso 1. Oh, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Oh, aunque el rey estaba muerto, aunque había una situación difícil, Dios continuaba sentado en su posición de poder, con autoridad, con dominio, y aunque en medio de la muerte misma, sus faldas, sus bendiciones llegaban al templo. Y sabes que Jesús, hoy ese Jehová del que habló Isaías, eres tú que vas ahí caminando. Hoy ese mismo Dios y Señor Jehová de los ejércitos va pasando enfrente de mí, y yo sé que si toco esas faldas, y yo sé que si toco ese borde de su manto, yo voy a ser sana, porque esta enfermedad no va a poder prevalecer frente al Dios que en medio de los problemas y de los conflictos sigue estando sentado en su trono con poder, autoridad y dominio. Y ella se fue a tocar el manto de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, muchachos. Wow. Me llama la atención posterior reacción de Jesús. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mi manto? Aleluya. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él,
miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces dice la Biblia en el verso 33 que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo a Jesús toda la verdad. Y el verso 34, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras ella gritaba en silencio, mientras la posesión iba por dentro, su salud se deterioró. Pero cuando decidió tocar al maestro, su realidad y sus circunstancias posteriores fueron totalmente diferentes. En primer lugar, Jesús no la llamó inmunda, sino que de inmediato la identificó como hija y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. No solamente fue sana, sino que fue salva. Aleluya. En segundo lugar le dijo: ya no tienes. Cuando le dijo ve en paz, significa ya no tienes por qué seguir viviendo en tu cotidiana desesperación, con esos gritos ahogados en tu corazón, esos gritos en el silencio. No, ya no tienes más que estar allí. Ahora ve en paz. Y finalmente le dijo: y además queda sana de tu azote. Ella no tenía enfermedad producto de una anomalía biológica. Ella estaba siendo atacada por el diablo, por un demonio, por un azote. Un azote es un instrumento usado para golpear, especialmente el formado por un conjunto de cuerdas con nudos al final que se utilizaban para castigar a los delincuentes. Pero cuando Jesús la identifica como es, hija, porque el enemigo la azotaba como un delincuente. Hoy el diablo está azotando a la raza humana como delincuentes. No quita el azote con la enfermedad, no quita el azote con la mala economía. No pocas veces el silencio nos hace sentir víctimas, adoloridos, que nadie se acuerda de nosotros, olvidados por la vida. Oh, que el pastor no me llama, que los siervos y siervas y diáconos de la iglesia no se acuerdan de mí, y permites que ese azote en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu te esté dando. Pero no es así. Ocurre y acontece que la orden de parte de Dios establecida para nosotros, sus hijos, es hacer lo mismo que hizo la mujer del flujo de sangre. Oh, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Haz tu parte. Corre en medio de la multitud, identifica que Jesucristo está pasando enfrente tuyo y por la fe ve y agarra el manto de Jesucristo, porque aún en este desastre global, en esta pandemia, Jehová sigue en su trono y sus faldas y su manto sigue caminando en medio nuestro. El poder del cristiano está en la oración. Orad sin cesar. Vivimos momentos y creo que de aquí en adelante van a ser más difíciles, y no se me asuste, por lo cual solo el cristiano que se mantiene en oración las 24 horas, que está conectado a Jesucristo las 24 horas, podrá sobrevivir a los ataques del enemigo, podrá proteger e interceder por su familia si es persona de oración, porque la Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus quebrantos. Aleluya. Si en medio de tu dolor, dice Jehová, clamas a mí, entonces fíjate lo que haré por ti. A tenor de lo que dice Jeremías 33, clama a mí y te responderé. Esto es lo que él te dice: si tú clamas a mí, hay 3 promesas aquí: yo te responderé. Segundo, te voy a enseñar cosas grandes. Y tercero, te voy a enseñar cosas
ocultas. Esto no es otra situación diferente a que Dios tiene, aleluya, respuesta para quien clama. Todo el que clama a Dios recibirá una promesa, una respuesta y una salida. No importa cuán difícil sea el problema, no importa cuán difícil sea la enfermedad, no importa si estás al final de tus días, si clamas a Dios, habrá una promesa, una respuesta y una salida. Una promesa, una respuesta y una salida. Un clamor es una voz triste tal vez, que manifiesta angustia, aflicción, ahogo, desolación y dolor. Es un ruego que se efectúa con entrega y pasión desde el fondo de nuestros corazones. En la Biblia tenemos registrado también ejemplo de personas que estuvieron en las mismas condiciones, pero que no pudieron clamar fuertemente. Pero su corazón se conectó con el corazón de Jesucristo. Porque habrán momentos en que estamos ahogados, pero el Espíritu clamará con gemidos indecibles. Va a ser un llanto que si bien afuera nadie lo puede entender, ni usted mismo ni yo mismo, pero ese llanto está siendo entendido como entendió el ángel de Jehová el llanto de Agar, como entendió el ángel de Jehová el llanto de Ismael, ese llanto que sale, que nosotros mismos no podemos comprenderlo porque no tiene vocales, ni sílabas, ni letras del abecedario que nosotros conocemos, pero lo más importante es que tiene el código genético del creador del cielo y de la tierra, y él identifica ese clamor. Eso le pasó a Ana cuando llegó al altar pidiendo un hijo varón, porque si no se moría, y ella llegó allí, no podía hablar, no podía gesticular, solamente movía sus labios como si ella va a estar borracha. Pero sabe algo, no importa lo que piense el mundo, importa el clamor que tu corazón tiene. El clamor llegó directamente a los oídos de Dios. Dios requiere de nosotros una entrega total, con fervor, con pasión, aleluya, con radicalismo, que si por circunstancias de la vida, del dolor, como la sierva Ana, quien pedía era un hijo varón, y si no se moría, ella allí no se quedó en silencio en su casa, ella fue a la casa de Dios, corrió al altar de Jehová, y Dios respondió su necesidad y la sacó de su afrenta y de su dolor. Alguien compuso una alabanza: en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vives en angustia y desesperación, Dios cuidará de ti. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jesús pasaba por la misma ruta un día tal vez, y en el camino, aleluya, de la mujer del flujo de sangre, cuando él no se detuvo, pues como él sabe todo, él esperaba que esa mujer diera lo máximo, su máxima entrega, su máximo deseo, su máxima expresión. Hoy es igual, no importa la condición espiritual ni física, Jesucristo en esta hora te dice en segunda de Pedro 3:9, aleluya, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, que todos vengan, que todos se muevan al arrepentimiento. Y Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios no quiere tu dolor, Dios no quiere tu angustia, pues el dolor viene del diablo, y que el Señor Jesucristo reprenda. Dios es el dador de todas las cosas buenas. Todo don perfecto viene de lo alto. Todo lo malo viene del diablo. No obstante, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El grito silencioso de Ana, ¿sabe?, fue convertido en un profeta llamado Samuel. La acción intempestiva de la mujer del flujo de sangre no solo la sanó, sino que la salvó, y además le restituyó su posición de hija. Hoy te invito a que en medio de tu dolor,
Hoy te invito a que en medio de ese corazón destrozado por todas las pérdidas sufridas, por la soledad que ahora te acompaña, por la ausencia de tus seres queridos, por la pérdida tal vez de lo que más amas, hoy te invito en el nombre de Jesucristo que hagas como la mujer del flujo de sangre, que regreses a Dios, que traigas tu corazón a Dios, que te esfuerces en conectarte con Él. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Invitemos a Jesucristo que camine con nosotros en este duro proceso de la vida. Pidámosle como los hombres del camino de Emaús: quédate, Señor, que ya se hace tarde. Quédate en mi casa. O corramos como un Zaqueo. Venzamos las imposibilidades naturales que nos restringen. Y se montó a ese árbol con la única intención y deseo de ver pasar a Jesucristo. Y cuando Jesucristo vea ese esfuerzo sobrehumano, ese esfuerzo sobrenatural, Él va a decir: baja, baja, Zaqueo, porque esta noche es necesario que me quede en tu casa. Tú no eres culpable de tu tristeza, ni eres responsable de tu depresión. Dios está contigo, está rodeándote y solo esperando que invoques su nombre, como Pedro, quien caminaba hacia él sobre las aguas del mar, y su confianza se perdió, su fe se debilitó y comenzó a hundirse. Pero gloria a Dios, porque Pedro clamó, y cuando clamó, la mano de Jesucristo estuvo dispuesta y lo regresó de vuelta al barco. La Biblia no me dice a mí que lo regresó cargando, pero regresó con Pedro caminando sobre las mismas aguas que lo iban a hundir, las aguas de la desesperación, las aguas de la tristeza, las aguas de la mala economía, las aguas de la no esperanza. En esta hora, si invocas el nombre de Jesucristo, te van a tener que servir de piso sólido para que alcances el propósito y el objetivo que Dios tiene para tu vida. Hay muchos eventos traumáticos en la vida del ser humano donde el mismo cuerpo opta muchas veces por resguardarse como una medida de protección, de no ser más herido, viviendo sin vivir, caminando sin caminar, tal vez como un zombi. Hay gente que llega a 60 años de edad. No significa que han vivido 60 años, sino que han repetido un año 60 veces. Gente sin futuro, sin proyección, sin saber de dónde vienen, dónde están y para dónde van. Caminando como un zombi tal vez. Pero por eso Dios te dice hoy en el libro de Juan, capítulo 11, del verso 25 y 26, te dice: para, hijo, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque tus sueños se hayan ya agotado, aunque no hayan esperanzas, aunque no haya visión ni misión, aunque no haya propósito, aunque no haya senda, aunque no haya camino, aunque no veas nada más enfrente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, esta es la promesa, porque te dije que hay tres cosas. Cuando clamas a Dios, te va a dar promesa y te va a dar salida, te va a dar solución. Y el que cree en mí no morirá eternamente. No es momento para vivir cargado de todas las emociones. Es momento de presentarlas a Jesucristo. Y te termino con este verso. Allí en la soledad de tu cuarto, créele a Dios. Dile: Señor, creo a tu palabra. Mira lo que Dios te dice en esta hora. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, trabajados y cansados, que los haré descansar. Otra vez: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y los haré descansar. Que Dios en esta noche sea ministrando a tu vida,
que pongas esta palabra en tu corazón y que de hoy en adelante ya no hayan gritos silenciosos, sino que ahora haya un clamor seguido de una acción y verás el mover de Dios en tu vida, en tu familia. Créele a Dios, regresa a Dios y Dios regresará a ti. Recuerda que Dios es amor y te está esperando en este momento. Bendiciones para todos, que este sábado sea para usted de mucha alegría, de mucho gozo. Y recuerde lo que dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me hará vivir confiado. Bendiciones. Soy el pastor Wilmer Estupiñán, Iglesia Celular Despertar, predicando